Bien, muchachos, buenas tardes. Espero que no se... Sé que ha sido un poquito difícil poder anclar la imagen de fondo, eh, más con la escarapela, ¿no? Espero que no se les resulte difícil de aquí en adelante, pero quiero que ustedes tengan en cuenta algo muy cierto. Si nosotros estuviésemos en clases presenciales, usted portaría su escarapela diaria. Si bien es cierto, usted puede ponerse la escarapela el día de hoy, mañana también, o puede tenerlo un costadito. Yo estoy seguro que usted lo va a realizar, pero de una forma más dinámica, involucrándonos con la situación, ¿no? O el medio en el cual estamos aprendiendo. Va a ser muy interesante y muy bonito que ustedes también utilicen, agoten todas estas posibilidades que trae consigo esta enseñanza, ¿no? A través de Zoom, agotemos todas las posibilidades que hay. Entonces, una forma de agotar es eso, utilizando nuestro fondo virtual, ¿no? De paso, pues solamente sale la imagen que nosotros deseamos, que nosotros queremos. Y hago un llamado a que todos se sumen, ¿no? Ya que nuestro país como tal celebra 200 años de independencia, es el bicentenario, con mucha más razón debemos tener presente nuestra identidad, identificarnos con esta celebración, que nos va a ayudar a fortalecer muchísimo nuestra identidad. Hoy en día, cuánta falta nos hacen, a pesar de la situación de la pandemia que nos ha condicionado, nos ha puesto tener que estar en esta modalidad de enseñanza, en esta situación, pero va a ser una forma de poder nosotros romper con esa barrera, achicar los espacios, etcétera, de cosas que va a ser muy favorable. Quienes saben les ha compartido la imagen, lo mismo estoy haciendo con todos los grados, no solamente con un solo grado, ¿no? Entonces, he aquí, como se dice, el meollo del asunto, ¿no? He aquí el meollo del asunto, cómo se da esta situación o cómo se presenta. Más aún, siendo ustedes estudiantes de cuarto año, próximos, el próximo año ya a estar en su último año de formación académica o formación, preparación escolar, con mucha más razón, pues hago un llamado a que ustedes de una u otra forma dejen huella, ¿no? En sus maestros, en sus profesores. Vamos a continuar nosotros con un nuevo mes, hoy día 09 del mes de julio, mes de la patria, mes de la independencia, y va a ser importante que ustedes pues se identifiquen, ¿sí? Les compartí las imágenes, ahora vamos a continuar nosotros. Ahora, lo concerniente a lo que vamos a desarrollar hoy, vamos a hablar de un temita que está previo, está antes de lo que va a ser pues el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, este temita avanzamos ya con los otros dos cuartos, con ustedes faltaría y cerraríamos este bloque, y ya la próxima semana estaríamos arrancando pues con el desarrollo de lo concerniente a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Antes de que se dé la Segunda Guerra Mundial, considerado en este periodo entre guerras, van a pasar hechos importantes, pero concernientes a Estados Unidos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero para entrar en detalle, ya está puesta en la plataforma sus notas, en el desarrollo de sus contenidos de ese examen. Ahora vamos a compartir el mismo examen y vamos a ver, vamos a desarrollarlo, ¿no? Eso, vamos a desarrollarlo para que ustedes tengan, pues, conocimiento, ¿no? ¿No? En este caso, y puedan ustedes revisar, realizar, corroborar la información ahí. Vamos a ver, que lo están visualizando. A ver, preguntas claves, ¿no? De repente para buscar un poquito, les condicioné las preguntas abiertas, acá hacia lo último que estábamos hablando, es por eso que se les ha considerado muchísimo lo que han puesto, ¿no? Y se han manejado los puntos necesarios en estas dos preguntas. Ahora, en el caso de la primera pregunta, la respuesta era los soviets. Los soviets eran una asamblea, ¿no? No una región política, no una república autónoma, no una forma sindical, no. Era una asamblea, ¿no? Los soviets en un principio. Surgen después los integrantes de la Soviet, surgen en esta primera revolución rusa, que va a ser pues, los primeros inicios, ¿no? Entonces la respuesta era la respuesta A.
La respuesta en la segunda pregunta, durante el siglo XX se produce en Europa el fracaso de las democracias y el surgimiento de los regímenes totalitaristas, ¿no? Estos procesos van a dar origen a estos estados totalitaristas. Nosotros hemos hablado de tres muy importantes: Rusia, Alemania e Italia. Profesor, ¿qué pasa con Japón? Japón también se va a considerar o se va a elegir, sí, pero tiene otra historia muy diferente a los estados totalitaristas, ¿no? En Europa. Profesor, ¿lo está condicionando? Sí, se podría decir que nos vamos a quedar con esos estados. Ahora, ¿cuándo surgen estos estados? ¿Cuándo se presentan? Se presentan durante el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo tiene nombre, conocido como el tiempo entre guerras, ¿cierto? No es al inicio de la Primera Guerra Mundial, no es antes de la Guerra de las Balcánicas, no es durante, es durante el periodo entre guerras. Ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, si nosotros nos montamos acá a la pregunta, ¿no? La respuesta va a ser la letra C. Hay un punto que de repente por ahí me dijeron, profesor, puede ser durante el periodo de la Guerra Fría. La Guerra Fría es después, queridos estudiantes. Después de la Segunda Guerra Mundial se va a desarrollar la Guerra Fría. Profesor, es en la bella época, la Belle Époque. La Belle Époque es el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial, cerca al inicio, 2 a 3 años antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí como que manejamos las respuestas. Hitler, un enunciado muy importante en la pregunta 3. Hitler es a Führer como Mussolini es a la Duce, ¿no? En este caso es el acuñado, ¿no? El Führer, ¿no? Y en el caso de Mussolini es a la Duce. Pregunta para que rebuscaran por ahí. Aquí regalado se los puso cuando estábamos hablando de los estados totalitaristas, el Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes. No, por ahí alguno me mandó un mensaje, profesor, ¿y qué pasó con los obreros? ¿No? ¿Qué pasó con el nombre, obreros? No, trabajadores alemanes. Con eso nos quedamos. En la pregunta 5, el ascenso de Mussolini al poder en Italia se desarrolló a través, ¿no? ¿Un incendio? No. ¿Un Pushmunich? Tampoco. ¿Un golpe de la URSS? Mucho menos. ¿La noche de los cuchillos largos? Estamos hablando de otra noche. La marcha sobre Roma, sí es cierto, él realiza la marcha y se da el golpe de Estado, ¿no? Y ahí empieza todo lo que es la trama para Benito Mussolini. O sea, la respuesta es la marcha sobre Roma, en este caso, ¿ya? En la primera revolución rusa van a surgir, ya ustedes saben, los soviets. Los soviets son los que surgen. Profesor, me dice, por ahí uno me dice, profesor, surge la Duna. También puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser, pero la Duna cobra fuerza en la Segunda Guerra Mundial, no, perdón, en la Segunda Revolución Rusa, no en la primera. Acá sí yo dejé que ustedes pues se explayaran. A lo que ustedes mencionaron, de lo que ustedes mencionaron, yo les voy a valorar la acción y voy a rescatar su información. Algunos me pusieron Tanaka, algunos me pusieron Monopolio, algunos me pusieron pues, otros me han abreviado, ¿no? Como si yo fuese adivino, RPCH, y yo, bueno, tuve que tratar de adivinar, ¿no? Yo no soy adivino, pero bueno, vamos a considerar esta vez, ¿no? En este caso. Igual en algunos se les ha considerado un punto, en otros dos, en otros, pues el que no puso respuesta, cero, automáticamente. Cargué el mayor puntaje en estas dos preguntas abiertas para que ustedes puedan poner y explayarse, pues, ¿no? Algunos lo hicieron muy bien en ambas preguntas, el Partido Comunista, la influencia de Tanaka, una casta militar, etcétera, se ha considerado como tal. Y en la última pregunta que Hitler escribió en su libro Mi lucha, ¿no? Aquellos que pusieron un libro no se les va a considerar en la vida, pues, ¿no? La pregunta es clara. ¿Qué escribió Hitler, no? Hitler escribió Mi lucha, ¿no? Pregunta de las prácticas que hemos estado realizando nosotros hasta el momento. Esto fue el examen de cuarto año de secundaria, lo que se ha tomado hace pocos días atrás, ¿no? En la plataforma. Hay muy buenas notas, como hay exámenes que sí me tienen un interrogante, ¿no? Porque tienen una familiaridad, tienen algo en común que
Bueno, pronto va a salir a la luz, yo no hago problemas, yo reviso, usted se ha puesto su nota, pero vamos a mandarles el condicional, ¿no? Lo que sí tengan cuidado, ¿no? Vamos a trabajar ahí en ello, en el sentido de que cuidado de estar pasándose los exámenes. Y espero que usted no esté realizando ello. No se mienta, no se engañe en sí mismo. ¿Sí? Eso sí, hago un llamado a que usted sea lo más responsable posible, ¿no? Por ejemplo, Alexander hasta la fecha, él desarrolla su examen con lo que él iba entendiendo, ¿no? Y se le está poniendo la nota en consideración a lo que él está respondiendo, ¿no? Pero sí, voy a hacer un llamado a algunos estudiantes que por favor se den una repasadita siempre antes de poder desarrollar. ¿Está bien? Bien. Preguntas hasta el momento por el examen. ¿Cuál era la respuesta de las 7? La respuesta de las 7. Vamos bien, vamos a sacar las 7. Tanaka, el poderío de Tanaka, o algunos me pusieron Comenten, me pusieron en chino también, y ese considerado, ¿no? Más que nada es el accionar que realiza Tanaka, el plan Tanaka que elabora él, va a dar el auge a todo lo que es el posicionamiento de Japón como una potencia, bueno, ya tenía el grado de potencia, pero como un plan totalitarista, ¿no? Para que lo que se va a presentar. Por ejemplo, en el caso de Sebastián Carvajal, pues merecido, bien marcado la respuesta, que es 20 por ahí. He estado mirando sus notas. Ahora, he visto un examen, como les comenté al principio, he visto un examen que me ha colgado fotos. Yo no tengo problemas, ¿no? Pero un examen es un examen, ¿sí? Por esta vez tiene su respectivo descuento, sus puntos de descuento. Si ustedes quieren comunicarse, yo estoy como profesor, yo estoy dispuesto a escucharlos. Usted puede comunicarse con su tutora, puede comunicarse con mi persona, de repente tienen algún inconveniente, algo que estén pasando, yo estoy dispuesto a escucharlos, chicos. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a escucharlos, yo no tengo ningún inconveniente. Usted puede contactarse, puede pedirle a la tutora mi teléfono, usted puede comunicarse conmigo, puede conversar conmigo, si tiene algún percance. Pero no se perjudique alterando un examen o poniendo cosas en un examen que no tiene nada que ver con el desarrollo del contenido. ¿Sí? Eso es lo único que yo les voy a pedir, encarecidamente. Seamos un poquito cuidadosos con ello. Bien, vamos a ver acá. Tenemos todavía 6 minutitos importantes. ¿Queda claro lo del examen, queridos alumnos? ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a dar una pincelada acá ahorita antes de poder continuar y empezar el desarrollo de nuestros contenidos. Vamos a compartir rapidito acá. Profesor, ¿vamos a continuar con estos temas de entreguerras? Sí, vamos a continuar con estos temas propios, ¿no? De este periodo de entreguerras. Uno de los últimos, para serles sinceros, uno de los últimos temas que estamos viendo antes de poder empezar a hablar de la Segunda Guerra Mundial va a ser lo que va a pasar con Estados Unidos en este periodo. La historia, ustedes van a catalogarlo, van a buscar cómo la edad, los años felices, los años 20, los años felices de Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a aplicar una situación por los países europeos. En la Segunda Guerra Mundial, esta accionar, ¿no? Se conoce como el Plan Marshall, una ayuda económica militar en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ya se va a elaborar un plan. Estados Unidos se da cuenta que los ingleses, los franceses, después de la Primera Guerra Mundial, están así. ¿Cómo le dicen ustedes? Chihuahua, ¿no? Chihuahua le dicen. Chihuahua, están Chihuahua. Están ajustados, están ahorcados económicamente, ¿no? Estados Unidos termina bien la guerra, si bien es cierto, pero ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos automáticamente empieza a prestar ayuda, hace prestaciones. Ah, muy bien, empieza a prestar el dinero. Ah, muy bien, empieza a prestar dinero, sigue prestando, ¿no? En este periodo conocido como
los años felices de Estados Unidos. Estados Unidos empiezan a prestar y toda la inversión se va, pues. Toda la inversión se va. ¿Y qué pasa en la bolsa de valores? La bolsa de valores empieza a perder confianza los inversionistas empiezan a perder confianza en el Estado americano. Así que práctico dejan de invertir en Estados Unidos. Al dejar de invertir, los más grandes inversionistas se van a retirar de la bolsa. ¡Uy! Se retiran de la bolsa, de la bolsa la bolsa de valores de los Estados Unidos y se quedan la minoría de inversionistas. Los inversionistas de este tiempo están pensando en si seguir invirtiendo para que Estados Unidos siga mandando ayuda en prestaciones. Que todo el mundo decía, sí, nos va a ir bien, Estados Unidos seguía prestando, va a seguir ayudando, va, la bolsa así. Y los más grandes inversionistas se retiran. Los pequeños empiezan a hacer lo mismo, porque empiezan a perder confianza. Estados Unidos llega a una crisis en el año 1920. Va a caer la bolsa de valores. El lobo de Wall Street, donde estaba centrada la bolsa de valores, después esta se va a mudar a lo que es las Torres Gemelas, ¿no? Después se pasa a la bolsa de valores o la situación económica se traslada a estas torres donde se manejaba la economía de Estados Unidos, ¿no? Después regresa, porque ustedes saben por historia que caen las Torres Gemelas, después regresa. Se da la caída del crack de 1920. La bolsa de valores cae y Estados Unidos entra en crisis, queridos estudiantes. Profesor, antes que inicie la Segunda Guerra Mundial, ¿Estados Unidos cae en crisis? Sí, Alexander borra lo que ha marcado, hijito. Entra en crisis, y como entra en crisis, ¿no? Empieza a ver qué cosa, escasez, desempleo, empieza a darse unas situaciones caóticas en Estados Unidos, donde empieza a haber enfrentamientos, marchas, protestas, de por qué ayudar cuando Estados Unidos no estaba preparado para ayudar. Y se da toda una situación. Esto va a marcar un precedente en la historia universal y sobre todo en la historia que nosotros estamos trabajando, que estamos tratando para el año 1930, que va a estar dentro del periodo conocido como el periodo entre guerras. Es aquí donde en este periodo se va a aplicar una recuperación económica, ¿no? La crisis que va a darse o se va a suscitar en Estados Unidos va a ser conocida como la caída del crack de 1920. Su surgimiento convierte a Estados Unidos en una potencia. Ojo, ojo, va a ser muy importante. Por eso que durante este periodo la gente va a vivir bien, los felices años 20, la euforia económica, Estados Unidos se siente capaz de hacer prestaciones en Europa. Por otro lado, lo que se planeaba era de que se equilibre la economía. Al no tener un control, esta va a caer. Al caer, genera un montón de crisis que prácticamente condiciona la política estadounidense. Cae la bolsa de Nueva York, el lobo de Wall Street, dice esto de acá, esta crisis se agrava y se va a extender por todo el mundo. Es aquí donde se dispara el desempleo, aumenta la pobreza, se da pues una situación caótica en Estados Unidos, empieza a haber cosas. Esto y más información de la que vamos a trabajar, vamos a volver nosotros después de estos 10 minutos de descanso. ¿Está bien? Al regreso vamos a continuar tratando este temita de los Estados Unidos en el periodo de 1919 a 1930. ¿Está bien? Volvemos, chicos.